con el diputado provincial Martín Barrionuevo, candidato a senador provincial. Contador Hugo Veloso va a hacer algunas preguntas. Contador. Sí, buenas tardes. Quería, conversar con Martín acerca de algunas inquietudes que creo que puede tener la ciudadanía. Y una de las primeras cosas que me gustaría saber es el tema de la inseguridad. Sé que hay un código procesal penal que está pendiente de sanción, de votación, que hace 10 años lo he escuchado en algún medio a un abogado conocido del medio diciendo de que hace 10 años que no puede salir. Sí, efectivamente es así. El tema de la inseguridad es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa a todos. Hay que tener claro que cuando hablamos de estos plazos de 10 años, hay que tener claro la provincia en la que vivimos y en el contexto político en el que estamos ya desde hace bastante tiempo. El oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, sobrada mayoría en ambas cámaras. En algún momento no dispuso de 2/3, pero el Código Procesal Penal es una norma que se puede aprobar con media sanción simple, es decir, con simple mayoría. Con lo cual es el oficialismo principal responsable de que no se trate este tema. Nosotros como oposición lo hemos puesto siempre en la agenda. Hubo diferencias dentro del oficialismo para su tratamiento, tan es así que después del año pasado a las apuradas nos hicieron sacar un código procesal penal que no era el que opinaba, el que tenía ya opiniones vertidas, por ejemplo, el Jorge Padre, que entiendo es a quien usted se refiere. Se sacó un código procesal penal a las apuradas porque había una orden parcial, una orden política, pero se sacó de diputados, hoy está trabado en el Senado no vuelven a ponerse de acuerdo. Pareciera ser que tendría modificaciones y volvería a la Cámara de Diputados. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con su tratamiento, pero claramente después tenemos que ver el presupuesto para el Poder Judicial para hacerlo, y cuando nosotros vemos que en todos los presupuestos que se aprueban en la provincia no se cumplen con la autarquía financiera del Poder Judicial, cuando vemos que no se cumple con una ley, básicamente, que es la autarquía financiera, que ni siquiera esa propia ley le aseguraría los recursos para la implementación de este Código Procesal Penal, la verdad que nos genera una preocupación adicional. Por un lado, decirte que nosotros estamos de acuerdo y queremos acompañar las modificaciones del Código Procesal Penal. Fue siempre el oficialismo el que tuvo diferencias para avanzar. Y por otro lado, decirte que por supuesto a esto va a estar atado de dotarle un presupuesto que no esté atado, valga la redundancia, a los humores políticos del Poder Ejecutivo, porque si de algo depende la República es de la separación del poder, ¿no? Y me parece que en Corrientes hace mucho tiempo se busca generar esta especie de ligazón entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por una cuestión presupuestaria que nunca se cumple. Un poco vinculado a esto y hablando de la sensación que tienen los ciudadanos acerca de los senadores, de los diputados, que se da el quórum, que no se da el quórum. Hay poca información acerca de cómo es el funcionamiento interno. Por recién decía, hacía mención de que no se da el quórum porque no asisten todos. ¿Qué posibilidades hay de que la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados tenga un funcionamiento que sea conocido por los ciudadanos y que se pueda de alguna manera auditar o ver si los senadores van, si presentan quórum, si no presentan? ¿Cómo es el reglamento interno? Desde el punto de vista de la publicidad de los actos públicos, eso está publicado en las páginas, etc. Yo tengo, la verdad que en ese sentido, que decirte que yo como diputado provincial tengo el orgullo de ser diputado provincial, el honor y la responsabilidad. Yo no he faltado nunca a ninguna sesión en la Cámara de Diputados. Después, cada vez que no hubo quórum, de vuelta, tiene que ver con cuestiones del oficialismo. Nosotros siempre estamos presentes para que la sesión se haga. No tenemos los números para hacerlo. La verdad es que me parecería muy importante que la ciudadanía tenga una mirada crítica respecto a estas cosas, porque seguramente la acción política cambiaría si tuviera algún castigo ciudadano en la falta de quórum. La verdad es que eso no existe. Salvo algunas personas interesadas, como usted, como algunas otras, como nosotros, que tenemos esta labor
que llevar adelante. Son muy pocos los que se refieren a la cuestión de si hubo o no sesión en la Cámara de Diputados o hubo o no sesión en la Cámara de Senadores. La verdad es que en ese sentido falta mucho por construir desde la clase política, también desde los medios, también desde la propia opinión pública. Falta mucho por construir respecto del rol del Poder Legislativo y de la importancia del Poder Legislativo en muchos temas. Y bueno, justamente estamos en una etapa en donde vamos a tener elecciones el próximo 2 de junio, donde vamos a elegir legisladores provinciales, legisladores comunales, y resaltar ese rol me parece que es muy importante. Uno de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía es la desocupación. Recientemente hubo algunas informaciones de una empresa privada, el Paso de los Libres, que ya hubo una convocatoria para un trabajo, se presentaron 15.000 personas. En el Poder Judicial recientemente también hubo una información acerca de una convocatoria de contratación, se presentaron 24.000. O sea, la necesidad de trabajo, la necesidad de trabajo digno, de calidad, ¿qué nos podría decir respecto a las iniciativas? De la desocupación en Corrientes, la verdad que se ha agravado mucho, y en este último tiempo la desocupación se duplicó en Corrientes, según datos oficiales del INDEC, se duplicó. Somos la provincia con mayor desocupación del NEA. Que si a esto lo atás a que dentro de los ocupados el 40% son trabajadores en negro, que de ese 40% más del 80% están por debajo de la línea de la pobreza, y caes en este otro número que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es casi la mitad de los correntinos, 550.000 correntinos proyectados a toda la provincia, están por debajo de la línea de la pobreza, y 150.000 correntinos no le alcanza para comer adecuadamente, están por debajo de la línea de la indigencia. Esa es la situación en la que estamos en Corrientes. Es una situación que se ve explicada de muchas formas. Desde el punto de vista de la falta de empleo, vemos un esquema de histórica desindustrialización. Yo recién venía a esta nota, estaba parado en el semáforo de Jujuy y 3 de abril y veía 2 camiones llenos de rollizos de madera pasando para el lado Chaco. Es decir, en nuestra madera yendo a generar empleo a otras provincias. Eso es lo que nos sucede con la madera, sin duda. También nos sucede en este contexto nacional en el que estamos con nuestra industria textil. Nuestra industria textil es muy fuerte por cuestiones históricas. Ya poco se planta algodón en Corrientes, pero nosotros procesamos algodón chaqueño y entrerriano, pero seguimos teniendo una industria textil muy potente, pero con enormes dificultades. La caída de la industria textil de hilado de algodón, por ejemplo, al último informe que tenemos del INDEC, la caída fue del 50% respecto a un año atrás. Entonces, vemos como en la Ticoití hubo suspensiones, vemos como en la Alpargata, en Bellavista, hubo despidos. Similar situación en las textiles en Esquina, en Montecaseros. Entonces, la verdad que es algo que nos preocupa y mucho. Y desde el punto de vista de los recursos, de la pobreza, nos encontramos una situación que la verdad que a mí me alarma y mucho. El hecho de que el INDEC haya dicho que casi la mitad de los correntinos, el 49% para ser preciso, es pobre, lo que desató en el gobierno de la provincia, lejos de buscar medidas para paliar esta situación, son excusas. Salir a decir que los índices están mal hechos, que van a hacer su propio índice, implica básicamente volver a lo que criticaron durante mucho tiempo. Y yo, formando parte del espacio político que gobernó este país durante 12 años, también critiqué, que tiene que ver con la intervención del INDEC. Yo, como contador, como colega suyo, la verdad es que siempre necesité y requerí de información adecuada, y de esa información adecuada se nos privó durante mucho tiempo. Bueno, hoy el INDEC está haciendo mediciones que todos entendemos son mucho más confiables, al menos que las de antes. Bueno, hoy resulta ser que, porque no me gusta el número, el gobierno de la provincia ha decidido hacer nuevos números para que le dé un número que a él le guste, pero la realidad se termina el supermercado. Hoy veíamos, antes de empezar la nota, algo sobre economía diaria. La realidad es que nosotros tenemos de los salarios de los empleados públicos provinciales, un docente con 10 años de antigüedad, incluidos los plus que se pagan en Corrientes, menos de 22.000 pesos.
Un médico con 20 años de antigüedad, un poco más de 23.000 pesos. Un sargento de la policía, alrededor de los 22.000 pesos. Entonces, cuando la canasta de pobreza está en 28.000, es decir, la inmensa mayoría de los empleados públicos de la provincia están por debajo de la línea de la pobreza. No sé por qué se asustan, no sé por qué creen que le va a dar otro número, cuando la realidad es que el propio Estado está pagando salarios por debajo de la línea de la pobreza, porque además tenemos el 40% de los correntinos que trabajan trabajando en negro. Cuando nos sentamos a charlar y a iniciar esta conversación, se me surgió la idea del programa, me habías corregido diciendo que acá es plataforma. ¿Cuáles serían tus 5 primeros proyectos más importantes o que impulsarías desde la Cámara de Senado? Te hablaba de plataforma fundamentalmente porque así se la denomina, aunque cada vez más, y coincido con vos, cada vez más se utiliza menos. ¿No te imaginás que acá un dirigente político llegó a presidente con globo amarillo y hablando de pobreza cero, sin ninguna explicación de cómo lo iba a hacer, y a los 2 meses de asumir decir que en realidad es una perspectiva? El propio gobierno provincial hoy está haciendo campaña hablando de desarrollo e inclusión con una provincia que tiene el 50% de pobreza. Entonces, cada vez más las campañas electorales tienen que ver con eslogan cada vez más vacíos, con eslogan cada vez menos cumplibles, y que lo que buscan es vender alguna expectativas que hoy son muy difíciles de conseguir en la ciudadanía. Más allá de eso, como oposición, de la cual formo parte y que he llevado adelante en mi gestión como diputado de manera responsable, fundada, podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que pensamos, con lo que pienso, pero en definitiva siempre hemos fundado nuestras posiciones. La verdad que como oposición lo primero que nosotros buscamos es poner freno a algunas de las cuestiones que están poniendo a la gente por debajo de la línea de la pobreza. Una de ellas vamos a buscar tratarla este propio miércoles, que es el freno a los tarifazos. Tarifazo de la EPEC. Hoy la factura de la EPEC es impagable. Ayer estuve en Tatacuá, estuve con una jubilada nacional, se llama ella Olga Luisa Ocampo, 81 años, jubilada nacional, le llegó una factura de casi 4.000 pesos. Y me decía, ¿cómo voy a hacer para pagar? Si encima ya antes no me alcanzaba para pagar los remedios, que desde Tatacuá tenía que ir a pagar a Saladas, porque en Saladas en el único lugar donde me atienden PAMI, y además el PAMI no me reconoce todos los remedios. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un nuevo tarifazo en la EPEC? Cuando en realidad lo único que estamos generando son nuevos deudores de la EPEC, pues la gente ya no puede pagar más. Y esto se acredita en palabras del propio administrador, del gerente de administración de la EPEC, el ingeniero Beglia, que hace unos días dijo que desde la EPEC, a los efectos de mejorar la cobranza, habían largado planes de pago para el pago de la factura de la EPEC. Entonces yo digo, hace 3 años atrás, los correntinos, los argentinos, entrábamos en planes de pago o pedíamos crédito para comprar las heladeras. Hoy entramos en planes de pago, pedimos crédito para poder enchufarla. El consumo de una heladera en Corrientes, con el pago tarifario de la EPEC, sale 890 pesos. Según información oficial de la EPEC, según el consumo previsto por la EPEC, el consumo de un aire acondicionado 8 horas diarias sale 1.650 pesos. Estas son las cosas de la economía diaria de la que hablábamos hoy, en donde nosotros decimos, bueno, hay que ponerle un freno. Y para esto necesitamos de los números en la Cámara de Legisladores. Porque mientras seamos la minoría que somos hoy, y alzamos la voz, y algunas veces algunos se enteran, como recién lo planteaba usted. Pero la verdad es que nuestra acción legislativa no tiene el impacto que debiera tener si existiera un equilibrio en la Cámara de Diputados y de Senadores que nos permita hacer escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Bueno, hablamos de la economía, hablamos de la inseguridad, hablamos de la desocupación y del programa. ¿Qué otra cosa te gustaría transmitir a la gente? Sueño y trabajo con una provincia que nos incluya a todos, y eso implica muchas cosas. Por un lado, desde el punto de vista de la salud, tenemos los peores índices en
materia de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Y la verdad es que eso se resuelve con muchas cuestiones. Una cuestión presupuestaria, sin duda, pero también con otras. Por ejemplo, tengo presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de carrera sanitaria. Una carrera sanitaria que permita justamente jerarquizar la función sanitaria, que se puedan pagar los recursos críticos para que los profesionales de la salud estén en los lugares de la provincia que hacen falta y con la especialidad que nos hace falta. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Hospital de Mocoretá, un hermoso hospital nuevo, pero que solo tiene clínicos, porque no hay profesionales que se los puedan remunerar para que estén allí. Y de los clínicos casi el 80% son de Entre Ríos. Entonces, nosotros necesitamos un ropaje jurídico, un ropaje desde el punto de vista de la carrera, como es esta ley, que nos permita avanzar en ese sentido. Después, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la promoción de industrias en Corrientes, fundamentalmente industrias que procesen nuestras materias primas. Somos la principal provincia forestal del país, pero como te contaba recién, los rollizos se generan mano de obra en otro lugar, generan riqueza en otro lugar. Hasta hace muy poco tiempo éramos la tercera provincia ganadera, hoy somos la cuarta. Vos fijate esta sinrazón que se da en materia de alineamiento de nación, provincia, incluso de municipio, como tanto se vendió. La verdad es que mientras el stock ganadero creció en todo el país, en Corrientes cayeron cerca de 500.000 cabezas en los últimos 3 años. Se plantó menos arroz que el año pasado. La verdad es que a Corrientes no le está yendo bien con este gobierno nacional. Más allá de esto, nosotros los correntinos tenemos que ser capaces de generar los anticuerpos para que Corrientes efectivamente sea esa provincia que soñamos, esa provincia pujante. Lamentablemente no solo no nos está yendo bien desde el punto de vista económico, como te lo contaba recién, tampoco nos está yendo bien desde el punto de vista social, con los índices de pobreza, indigencia, de mortalidad, etc. Y tampoco nos está yendo bien desde el punto de vista de la finanza del Estado. Usted como contador habrá escuchado siempre que esta provincia fue una provincia ordenada y se vendía eso como un gran activo, cuando en realidad yo siempre dije que ese orden tenía que ver con un orden almacenero, que le cierren los números, no importa cómo está nuestra gente adentro, pero que cierren los números del Estado provincial. Ahora, yo le quiero contar, hace 3 años Corrientes era una de las 5 provincias superavitarias del país. Hoy somos una de las 5 provincias con déficit del país. Todas las provincias que eran deficitarias pasaron a tener superávit y nosotros recorrimos el camino inverso. Pasamos de estar peleando la Libertadores a estar peleando el descenso en términos futbolísticos. Pero de vuelta, ese cuento que nos arman y nos dicen y nos venden de que somos una provincia ordenada, dejamos de serlo. Ya en el 2017 tuvimos un déficit financiero muy importante, en el 2018 también. En el presupuesto del 2019 tenemos previsto un déficit de 7.000 millones de pesos. Nos estamos endeudando, estamos cambiando intereses por otros gastos. El gobierno anterior, en su momento el ministro Bastorres con el gobernador Colombi, 3 días antes de irse firmaron un mutuo por 2.500 millones de pesos, que hoy estamos pagando tasas superiores al 50%. ¿Para qué? No te van a saber responder, porque esa plata que entró fue a la caja, a hacer caja para las elecciones del 2019. Esa es nuestra realidad. Esas son las cosas que tenemos que corregir. Estoy convencido que las podemos hacer. Necesitamos más voces en la legislatura que sean capaces de plantearlas con altura, con responsabilidad, con datos, no a partir de subjetividades, como que nos digan que la pobreza es menos de 50, va a ser 10 puntos menos, dijo el gobernador. ¿En base a qué? El gobernador, con un nivel de irresponsabilidad, habla de que el 50% de los consultados en la muestra no refirió ingresos. Y por supuesto, si en la muestra están también los niños. En toda persona que conozca lo que una familia tipo, hay 2 personas mayores y 2 menores en una familia tipo. En Corrientes, además, esa tipología es, los hijos son más que 2 y 2. Pero fuera de esto, acá no se trata de que el 50% requiera si tiene o no ingresos, sino que las jefas y jefes de familia tengan los suficientes ingresos para tener plato de comida en la casa,
para poder vestir a sus hijos, para llevarlos a la escuela, para llevarlos al hospital o a la farmacia cuando les haga falta, para pagarles el transporte que se multiplicó casi por 2 en un año. Bueno, estas son las cuestiones que a nosotros nos interesan debatir, que nos interesan modificar, que nos interesan proponer de cara a la sociedad y de cara a Corrientes, en la que todos soñamos que sea de prosperidad, de empleo, y en donde la pobreza deje de ser el flagelo, donde dejemos de ser la provincia más pobre del país, yo digo la más empobrecida por pésimas gestiones, pero que efectivamente pasemos a ocupar ese rol que hemos ocupado históricamente, una provincia con riquezas naturales, una provincia con otro tipo de riquezas como las que te mencionaba recién, forestal, arrocera, ganadera, hortícola, la verdad, citrícola, turismo. Estamos rodeados de ríos. La verdad es que tenemos todo para salir hacia adelante y no se viene dando. Se me cruzan muchas cosas y muchas preguntas que podría hacerte, pero me quedo con una, por lo que comentaste del mutuo que se firmó con el anterior gobernador. Hay un organismo del Estado que me dicen que está acéfalo hace muchísimo tiempo, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Aquel órgano que supervisa que todas las obras y que todas las contrataciones que realiza el Estado estén de acuerdo en valores más o menos normales o del mercado. Tengo la información que me dijeron, aquí lo que se hace es supervisar que las boletas, las facturaciones o las entregas de las finalizaciones de obras estén cumplimentadas en lo formal, pero no se investiga si una casa vale 100.000 o 500.000. Recientemente el municipio, cuando se cayó esta famosa pérgola nuestra de la planta San Sebastián, dijeron que costaba 2 millones de pesos y la gente se escandalizó. ¿No existen controles? Efectivamente, la hacienda pública tiene un control interno, que es el de la Contraloría General de la provincia, y un control externo, que es el Tribunal de Cuentas. Independientemente de esto, es absolutamente cierto, necesario, de hecho nosotros tenemos proyectos presentados en la legislatura para que se conforme la Fiscalía de Investigación Administrativa. La Fiscalía de Investigación Administrativa en realidad fue eliminada por la intervención federal de Aguad y de Mestre, que es donde empezó este proceso de casi 20 años de un mismo color político, en el 99. Fue eliminada, fue nuevamente creada por mandato constitucional en la reforma del 2008, y desde el 2008 a la fecha, 11 años después, nunca se la puso en funcionamiento. Y la verdad es que no es un dato más. Tenemos al organismo que debiera hacer las investigaciones de estas características que mencioné para con los funcionarios públicos. Tenemos organismos intervenidos hace más de 20 años, la inmensa mayoría de ellos. Las pocas normalizaciones que se dieron, como por ejemplo el caso de vialidad, son honrosas excepciones, pero tenés el IPS intervenido, el IOCOL intervenido, la lotería intervenida. Tenés entes creados por ley que debieran, por ejemplo, controlar la ADP, el ente provincial regulador de la energía, creado por ley, y que es además quien debiera hacer convocatoria a las audiencias públicas, esta audiencia pública que se va a celebrar la semana que viene en La Cruz, a 430 kilómetros de Corrientes, para que nadie opine. Sin embargo, este ente regulador no se creó nunca se lo puso en funcionamiento. De hecho, han caído fallos incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy la ADEPEC se tiene que hacer cargo, justamente por violar la convocatoria a las audiencias públicas y hacer la propia ADEPEC, después pasó a hacerlo el Ministerio de Obras Públicas, pero en su momento era la propia ADEPEC quien convocaba a analizar cuadros tarifarios. Y para cerrar con esto, este cuadro tarifario, yo soy el inscripto número 1 para ir a la audiencia pública. Sé que muy poca gente se va a enterar. Solo se van a enterar cuando les llegue la factura y no la puedan pagar. Lamentablemente eso es así, y así funcionan las cosas en Corrientes. Ahora, también es cierto que esa audiencia pública está en un velo de sombras tal que si vos me preguntás a mí, como persona conocedora de números, como persona que además se ocupa de estas cosas,
profesionalmente, te digo que yo voy a asistir a la audiencia pública ciego, porque no sé cuál es el cuadro tarifario que están proponiendo, no lo publican, no me dicen cuánto van a aumentar. A vos te van a sentar para que te sientas con validar fórmulas kilométricas que no sabes de dónde tenés que traer un dato, de dónde el otro, de dónde el otro, pero en definitiva vos te vas, te leen unas fórmulas que no sabes de dónde son y con eso convalidan los futuros aumentos. La realidad es que respecto de todas estas cosas hace falta que como correntinos nos demos esa discusión que nos permita zanjar estas cuestiones, zanjarlas definitivamente, porque hacen a la información ciudadana, porque hacen a lo que hablábamos hoy, de la importancia de la cuestión parlamentaria, pero fundamentalmente hace al derecho a los consumidores a saber cuánto nos van a seguir cobrando por un pésimo servicio, en este caso el de la AEP. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Me quedo con la ilusión de que podás llevar a cabo algunas de las propuestas que hemos charlado acá y que puedan mejorar la calidad de vida de los correntinos. Y bueno, muchísimas gracias. No, por favor, sabemos que desde el legislativo no siempre las acciones son directas. Hemos generado sí proyectos de leyes que bueno, con su implementación implican alguna mejora para la ciudadanía, que es lo que nos preocupa y nos ocupa. También sabemos que es desde el Ejecutivo, en un sistema como el que tenemos, en donde el Ejecutivo tiene una preponderancia muy fuerte por sobre los otros dos poderes, es desde donde efectivamente se toman las decisiones que benefician o perjudican, en este caso a los correntinos, en este caso a Corrientes le viene perjudicando y mucho, sobre todo desde este gobierno nacional.